Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. La clase de hoy va a ser sobre la función derivada. Así que vamos. La función derivada. Eso es el tema que vamos a desarrollar en este video. Comencemos haciendo un ejercicio similar a los que estuvimos haciendo en el video pasado, en la clase pasada. Esta vez voy a tener la función y igual a x al cubo, que va a ser nuestra función f de x. Aquí está su gráfica que ya conocemos y vamos a decir que a sea el número uno y queremos calcular cuál es la pendiente de la tangente en ese punto. Esta azul que estoy dibujando en este momento. Quiero saber cuál es esa pendiente. Entonces, por lo visto en el video pasado, esa pendiente se calcula como el límite cuando h tiende a cero de la función que es x a la 3 aplicado al número a más h menos la función aplicada en a todo sobre h, ¿sí? Y como a es el número uno, esto nos da límite cuando h tiende a cero de 1 más h todo al cubo menos 1 al cubo todo sobre h. Y hagámoslo. Para eso hay que desarrollar. Entonces da límite cuando h tiende a cero. ¿Cómo se desarrolla ese cubo? Pues los cubos se desarrollan así. Aquí lo pongo. A más b todo al cubo. Sabemos que es a al cubo más 3a al cuadrado b más 3ab al cuadrado más b al cubo. ¿Sí? Entonces, aplicado eso en este caso nos va a dar lo siguiente. Límite de 1 más 3 por 1 al cuadrado, 3 por h, o sea 3h, más 3 por 1, 3 por h al cuadrado, más h al cubo, menos 1, todo sobre h. ¿Sí? Aquí obviamente se puede cancelar el 1 con el 1 y eso nos da límite cuando h tiende a cero. Factorizamos h y nos queda h factor de 3 más 3h más h al cuadrado, todo dividido por h. Simplificamos aquí la fracción eliminando h arriba y abajo y eso nos da límite cuando h tiende a cero de 3 más 3h más h cuadrado, se reemplaza h por cero y nos queda 3. Entonces ya sabemos que esta pendiente de la recta tangente es 3. Bien, pero si ahora el punto es el siguiente. Si yo quisiera ahora saberlo cuánto da en 2, 2 al cubo es 8, o sea, es aquí en 8. Aquí. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? Y además la quisiera saber en 0, 0. Y también la quisiera saber aquí en menos 1, menos 1. O sea, la quisiera saber en muchos puntos fuera del que hice. Entonces me tocaría hacer todo este procedimiento cada vez, ¿sí? Y poner en vez de este 1 para cuando es en 2, pues poner aquí el 2 y el 2 acá y calcular. Y el 0 y tal. Pero entonces, en vez de hacer todo eso, lo que a uno se le ocurre es lo siguiente. Cambiar este número por un número cualquiera x y así obtener una función que nos dé cuál es la pendiente de la tangente en cualquier punto x. Hagámoslo. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Límite, la pendiente va a ser límite cuando
h tiende a cero de x más h al cubo menos x al cubo sobre h. Estamos reemplazando el valor concreto que le dábamos aquí a 1 y aquí por un valor cualquiera x. ¿Y eso que nos da? Nos da el límite cuando h tiende a cero de x a la 3 más 3x a la 2h más 3xh a la 2 más h al cubo menos x a la 3 todo dividido por h. Obviamente se cancela x3 con x a la 3, se factoriza la h y se obtiene lo siguiente: límite cuando h tiende a 0 de h factor de 3x al cuadrado más 3x por h más h al cuadrado todo dividido por h. Ahora ya se simplifica esta h y se obtiene límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado, y aquí simplemente se reemplaza este h por 0, ya se puede sustituir aquí y entonces este término y este término se van y nos queda únicamente 3x al cuadrado, ¿sí? Así que la pendiente en un punto cualquiera de x es 3x al cuadrado. A eso es lo que llamamos la función derivada. Esta es una función de x y la llamamos así, f' de x. ¿De acuerdo? Entonces, si nos devolvemos a nuestro ejercicio aquí, ¿sí? Entonces, si nos preguntan cuál es la pendiente de la tangente en este punto cuando x es igual a 2, pues vamos a reemplazar x por 2. Y si nos preguntan cuánto es la pendiente de la tangente en 0, reemplazamos x por 0, etcétera. Calculémoslo. Entonces aquí, volviendo a lo que teníamos, sabemos que la función derivada es 3x al cuadrado. ¿Cuál es la pendiente para el punto 1? Reemplazamos por 1, entonces nos queda 3 por 1 al cuadrado, es decir, 3. La pendiente cuando x es igual a 2 es 3 por 2 al cuadrado, es decir, 4 por 3, 12. Muy pendiente. La pendiente en 0, como habíamos dicho, entonces sería 3 por 0 al cuadrado, es decir, 0. Ahí es completamente horizontal. Y la pendiente en menos 1 es 3 por menos 1 al cuadrado, es nuevamente igual a 3, ¿sí? Y aquí vemos entonces que aquí la pendiente es 12, como lo acabamos de ver. Aquí la pendiente es 3, como lo calculamos. Aquí la pendiente es 0. Aquí la curva está totalmente horizontal y aquí la pendiente es 1. De tal manera que la función derivada nos da la pendiente de la tangente en cualquier punto. Esta es propiamente lo que se llama la función derivada, y en realidad muchas veces no se dice función derivada, sino simplemente se dice la derivada. Cuando se dice la derivada de una función, realmente uno lo que quiere decir es la función derivada, ¿sí? La función que nos da la pendiente de la tangente. Bueno, obviamente como esa es una función, pues también tiene una gráfica, ¿sí? Aquí voy a presentarles esto. Aquí tenemos
la, la gráfica de la función y igual a x a la 3, que es f de x, que aquí está, ¿sí? Y al lado hice la gráfica de la función derivada, o sea, la gráfica de la derivada, 3x al cuadrado. Y aquí entonces tenemos la función original y aquí la función derivada. ¿Mm? Esta es 3x al cuadrado. ¿Qué podemos ver? Bueno, por ejemplo, cositas que podemos ver es que cuando la función derivada da cero, eso significa que la función original está horizontal. Y eso es cierto, miren, aquí está totalmente horizontal. Aquí la tangente es una línea horizontal, porque aquí da cero. ¿Sí? Otra cosa que se ve claramente, y después las vamos a estudiar más en detalle, es que la función derivada siempre es positiva. Mire, está sobre el eje x, tanto en la parte negativa de los x como en la parte positiva la función derivada está siendo positiva. Y eso tiene que ver, que no crean, con que esta función es creciente antes de cero y sigue siendo creciente después de cero. ¿Sí? Cuando una derivada es positiva, la función original es creciente. ¿Sí? Vamos a ver también que cuando una función derivada es negativa, la función original es decreciente. Incluso aquí hay otra cosa que se ve, ¿sí? Pero pues lo vamos a estudiar dentro de unas semanas, de unos días. Y es que aquí, en esta parte antes de cero, antes de x igual a cero, en la parte negativa, esta derivada va bajando, ¿sí? ¿Sí? Y después de cero va creciendo. O sea que la derivada de la función es decreciente antes de cero y es creciente después de cero. Y eso lo vamos a explicar luego, va a estar relacionado con esto. Miren, aquí la curvatura es cóncava hacia abajo, mientras que aquí es cóncava hacia arriba, pero eso lo estudiaremos luego. Por ahora hagamos otro ejercicio ya más directo. Tenemos la función y igual x al cuadrado f de x, obtener la función derivada, la función que nos va a decir cuál es la pendiente de la tangente en cualquier punto. Entonces, f' de x, de acuerdo a lo que hemos planteado, es límite cuando h tiende a cero de la función aplicada a x más h, es decir, x más h todo al cuadrado menos x al cuadrado sobre h, lo cual nos da límite cuando h tiende a cero de x al cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x al cuadrado todo dividido por h. Cancelamos x con x, perdón, x al cuadrado con x al cuadrado, factorizamos h y nos queda límite cuando h tiende a cero de h factor de 2x más h todo sobre h, simplificamos la h y finalmente nos queda límite cuando h tiende a cero de 2x más h igual 2x, y esa es la función derivada f' de x, la derivada de esa función. Hagamos su gráfica, porque pues, también podemos hacerla. En este caso, claramente se trata de una línea recta, ¿no? Que pasa por el origen y que tiene por pendiente 2. Es decir, que cuando avanza uno sube 2 y es como así, aproximadamente y igual 2x, que es f' de x. ¿Sí? Aquí que vemos, aquí vemos algo que ya había comentado. Cuando la función derivada es igual a cero, que eso se produce en cero, entonces esta está totalmente horizontal, ¿sí?
lo habíamos comentado, ¿sí? Así que el hecho de que la derivada de cero es algo importante porque nos va a permitir encontrar los puntos en donde la gráfica de la función original está horizontal, y eso va a tener que ver con puntos en donde baja y empieza a subir, o donde sube y empieza a bajar, o donde cambia de sentido la concavidad, pero eso lo estudiaremos luego. Otra cosa interesante, y es que aquí la función derivada antes de cero, de x igual a cero, en esta parte es negativa, ¿sí? Aquí f' de x es negativa en esta parte, y aquí f' de x es positiva, ¿sí? En esta parte. Y eso se relaciona con que aquí esta es decreciente, va bajando, y después es creciente porque su derivada se vuelve positiva. ¿Mm? Y, y bueno, es decir que las derivadas nos proporcionan, las funciones derivadas nos proporcionan información sobre la función original. Disculpen. Entonces, siempre es bueno mirar las gráficas de una función original y de su derivada y ver qué relación hay entre ambas. En el siguiente ejemplo, tengo la función y igual a seno de x, ahí una gráfica, y voy a tratar de hacer como su derivada, pero no lo voy a hacer algebraicamente, sino gráficamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este punto se ve que la pendiente de la tangente es cero. La tangente es horizontal en estos puntos. En los puntos máximos de las montañas, de los montes, y en los puntos mínimos de los valles de la función. Entonces, si ahí da cero, entonces puedo decir que aquí voy a graficar la derivada. Si esta es f de x, aquí quiero graficar y igual a f' de x, la derivada. Entonces, perdón, aquí nos da que la pendiente de la tangente es cero, entonces aquí tengo que poner que ahí la función derivada vale cero, y lo mismo aquí, aquí puro correspondiente, aquí correspondiente, aquí vale cero, y aquí vale cero, y aquí vale cero, ¿de acuerdo? Ahora, en un punto como este, aquí, la función seno de x, si yo trazo una tangente, me doy cuenta de que su inclinación es uno, entonces ahí pues va a valer uno, y aquí también, entonces ahí también, aquí correspondientemente va a valer uno. Por el contrario, en este punto, cuando x es igual a pi, se ve que va bajando, pero también es como menos uno, entonces aquí pongo el valor, tiene que ser menos uno, y aquí va a suceder lo mismo, aquí va a dar menos uno. Lo que he hecho hasta ahí es dicho, aquí la pendiente es cero, aquí la pendiente es menos uno, aquí la pendiente es cero, aquí la pendiente es uno, aquí la pendiente es cero, etcétera. Pendiente es menos uno, pendiente es cero, pendiente es uno, la pendiente es cero. Y esos valores de las pendientes de las tangentes las he puesto aquí abajo, y claramente me doy cuenta de que obviamente esto sigue este patrón, ¿no? Y ya muchos de ustedes ya habrán caído en cuenta de que esa es la función coseno de x, ¿sí? Así que gráficamente hemos logrado como derivar la función seno de x. Más adelante, en un video de más adelante, lo vamos a hacer algebraicamente bien y vamos a demostrar formalmente que la derivada de la función seno es la función coseno. Pero traje el ejemplo para que ustedes vean la relación que existe entre una función llamada original y la función derivada. ¿Mm? El último ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente. Consideremos la función y igual a valor absoluto de x, que va a ser f de x.
Aquí está su gráfica que ya conocemos y su definición es la siguiente. Es una función definida a trozos así. Es x si x es mayor o igual a cero y es menos x si x es inferior a cero. ¿De acuerdo? Esa es la definición de valor absoluto. Espero que todos lo tengan claro. Ahora quiero derivarla, pero como es una función a trozos, me toca derivarla a trozos por cada pedazo. Entonces, empecemos por el pedazo de f de x igual a x, que se refiere a este pedazo de recta. Entonces, supongamos que x sea un número mayor que cero, estrictamente mayor. ¿Sí? En ese caso, ¿qué pasa? Entonces, f de x, que es el valor absoluto de x, es igual a x, ya lo sabemos. ¿Sí? Y podemos derivar. F' de x, ¿qué va a ser? Va a ser límite cuando h tiende a cero de esta función, que es la función de identidad x, más h, o sea, de valor absoluto de x más h. Como x es superior a cero, ya lo podemos quitar y entonces nos queda simplemente x más h menos x sobre h. Se cancela x con x y nos queda h sobre h, que nos da 1, y el límite cuando h tiende a cero de h sobre h, es decir, da 1. Eso significa que por lo menos cuando x es superior a cero, la derivada es la función constante 1, es así. Aquí está, ahí está, ahí ya he podido hacer una parte de la gráfica. Ahora supongamos que x es un número inferior a cero, estrictamente inferior. En ese caso, ¿qué pasa? Que el valor absoluto de x, es decir, f de x, va a ser menos x. Y su derivada, f' de x, va a ser límite cuando h tiende a cero del valor de la función en x más h, es decir, menos x más h, menos el valor de la función, o sea, en x, que es menos x dividido por h. ¿Sí? Ahí lo que estamos haciendo es aplicando la definición de función derivada como límite. ¿Y eso qué nos da? Nos da límite cuando h tiende a cero de lo siguiente. Quitemos los paréntesis, me queda menos x menos h, menos con menos da más x sobre h, lo que nos da, eliminando menos x con x, nos da límite cuando h tiende a cero de menos h sobre h, es decir, menos 1. Es una función constante. Entonces, en la parte negativa, la función derivada va a ser así. ¿Sí? Bueno, solo nos falta contemplar el asunto de derivarla en cero. Es lo que vamos a hacer enseguida. ¿Sí? Entonces, calculemos la derivada de la función en cero. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Se hace así. Es límite cuando h tiende a cero de la función en cero más h menos la función en cero sobre h. ¿Sí? Porque es f de a más h menos f de a todo sobre h. En este caso, pues como la función es el valor absoluto, entonces nos queda el límite cuando h tiende a cero de valor absoluto de cero más h menos valor absoluto de cero sobre h. Y el valor absoluto de cero sabemos que es cero, por lo tanto esto nos da límite cuando h tiende a cero de cero más h, valor absoluto de cero más h sobre h.
calculemos ese límite. Está un poquito difícil, pero no es tanto. ¿Mm? Para calcularlo, calculémoslo por la izquierda y por la derecha. Entonces dejémoslo pendiente, a ver cuánto da. Entonces, límite cuando h tiende a cero por la derecha de valor absoluto de cero más h sobre h será lo siguiente. Si h es un número que tiende a cero por la derecha, el número será positivo y más cero pues va a dar h, que es un número positivo. Por lo tanto, en ese caso el valor absoluto, como es el valor absoluto de un número positivo, nos queda el límite cuando h tiende a cero por la derecha de cero más h sobre h, porque cuando un número es positivo su valor absoluto es ese número. Y aquí se cancela el cero, se cancela h con h y nos queda igual a 1. Así que el límite cuando h tiende a cero por la derecha es 1. Pero miremos que da el límite cuando h tiende a cero por la izquierda, de valor absoluto de cero más h sobre h. Si h es un número que tiende a cero por la izquierda, es un número negativo, total que cero más h es negativo y esto nos va a dar con signo menos. Entonces queda límite cuando h tiende a cero por la izquierda de menos cero más h sobre h, y quitamos el cero, nos queda límite cuando h tiende a cero por la izquierda de menos h sobre h igual a menos 1. Entonces el límite por la derecha, cuando h tiende a cero por la derecha da 1 y cuando h tiende a cero por la izquierda nos da menos 1. Como conclusión, no nos dio el mismo número, este límite no existe. ¿Sí? Eso quiere decir que la función valor absoluto de x no tiene derivada en cero. Se dice que valor absoluto de x no es diferenciable, así se dice, no es diferenciable en cero. ¿Por qué? Porque el límite que hemos tratado de calcular no existe. Entonces me devuelvo para acá y esto significa que esta gráfica que tengo aquí es la gráfica de la derivada, no existe en cero. Para valores superiores a cero da 1, para valores inferiores da menos 1, pero el cero no existe. Entonces esta es y igual a la derivada de la función valor absoluto, que es la que teníamos aquí. Si una función, si aquí está la función valor absoluto, aquí está su derivada. ¿Sí? No existe en cero. Y eso tiene que ver con algo que dijimos en el video pasado, y es que si nosotros hacemos un zoom aquí, lo que vamos a encontrar es, lo ponemos grande, ¿sí? Lo ponemos así grande, vamos a encontrar que en cero siempre va a ser un pico, un doblez. Ahí la función se dobla. Y por más que hagamos zoom, no vamos a poder convertir la gráfica de valor absoluto en ese punto en una recta. Decíamos que la, la derivada tiene que ver como con la pendiente de esa recta que se manifiesta cuando se hacen sucesivos zoom, ¿sí? Pero en este caso, por más que se haga zoom, nunca vamos a encontrar una recta. Por eso ahí la función no es diferenciable. Y en general, si una función tiene picos, ahí en esos picos no es diferenciable. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos el video de hoy. Chao, mejiticos.